Y luego aparte también que el código va a estar mucho más claro. Otra ventaja que nos da los frameworks son los llamados ORMs. ¿Algunos suena lo que es un ORM? Vale, un ORM lo que se encarga es de coger la base de datos y juntarla, hacer una capa intermedia con la aplicación. Entonces, el ORM lo que nos va a permitir es que nosotros no tengamos nunca, por ejemplo, que lanzar una sentencia SQL. El framework nos va a permitir transformar, como si dijéramos, las tablas en unos objetos. Entonces van a tener los objetos sus relaciones, van a tener características, van a tener validaciones, de tal forma que yo, por ejemplo, cuando quiero hacer una sentencia SELECT en SQL, lo que tengo que hacer simplemente es hacer, por ejemplo, en el caso de PHP, un find. Entonces yo hago find sobre un objeto y entonces me va a devolver una serie de atributos. Ahora lo voy a explicar con un ejemplo porque lo vais a ver mucho más claro, pero básicamente lo que nos permite esto es abstraernos completamente de la base de datos. Así, si un día, por ejemplo, estamos con MySQL, con nuestra plataforma y queremos cambiar a Oracle, pues lo podemos hacer sin problemas o con mínimos problemas, porque nunca estamos haciendo sentencias SQL, update, edit, sino que estamos accediendo a través de esta capa intermedia. Otra de las cosas que tiene también muy importante es el caching. El caching lo que hace es coger caché de archivos y de base de datos. De tal forma que, si en un principio hemos dicho que PHP era muy lento porque era interpretado, lo que conseguimos con el caching es reducir bastante esos problemas. Porque lo que hace es, si se llama, por ejemplo, para conseguir una vista a 10 ficheros diferentes, pues cacheamos ese resultado, lo guardamos en un archivo y cuando lo volvamos a necesitar ya lo tenemos listo, con lo cual no tenemos que ejecutar el código PHP otra vez. Esto nos permite pues, que la página vaya más rápida, así nos quitamos el efecto de lag que muchas veces sentimos, que el servidor tenga menor consumo de CPU y también que reduzcamos el ancho de banda. Otro de los puntos importantes que tenemos con los frameworks es la seguridad. Si nosotros hacemos una aplicación por nuestra cuenta, podemos probarlo mucho, lo probará también el cliente final, lo probarán amigos nuestros, compañeros de trabajo, pero nunca lo probará tanto como lo han probado, por ejemplo, un framework que están constantemente día tras día instalando miles de personas y usándolo. Y además, no solo eso, sino que los frameworks, por ejemplo, utilizan test unitarios para comprobar su funcionamiento. Los test unitarios son una serie de pruebas que, en base a una entrada específica, van a esperar una salida. Entonces eso se lanza contra la aplicación y van a comprobar si eso es correcto o no. Con lo cual, los frameworks, por muchos cambios que le hagan, si falla cualquier cosa en un momento, al ejecutar los test unitarios van a saber que falla. Aparte del tema de si falla el framework o no, también lo que nos va a proporcionar es seguridad, por ejemplo, cuando pasamos parámetros. Por ejemplo, si pasamos un número por URL, hay un fallo que es el SQL Injection. No sé si lo conocéis. El SQL Injection es que si, por ejemplo, yo estoy esperando el ID 5 y me lo pasan por URL o por parámetro, cuando cojo en mi controlador ese ID, yo voy a esperar que es un número. Entonces, si no tengo cuidado de ver si recibo otra cosa, por ejemplo, si me cierran una comilla y me ponen un delete o un union o algo, van a poder engañarme a mí pensando que yo espero un número, yo lo pongo en la sentencia SQL y entonces me cortan la sentencia y ejecutan otra cosa. Entonces los frameworks lo que hacen es, si se siguen al pie de la letra, pues minimizarte lo máximo posible esos peligros. También otra cosa que nos proporcionan pues son URLs amigables. Muchas páginas en internet, por ejemplo, aparecen de esta forma: noticias.php, interrogación, categoría igual a actualidad y topic igual a deportes. Entonces, claro, eso para los buscadores es horrible, les complica mucho y no entienden dónde está navegando. Las URLs amigables consiste en transformar esta URL de aquí en esta de aquí más sencilla: noticias, actualidad, deportes. De esta forma, pues los buscadores van a saber más fácil dónde están, incluso los usuarios también de un vistazo van a poder orientarse mejor. Esto cualquier framework, ya sea un framework o un CMS, pues te lo suelen proporcionar porque para el SEO, para el posicionamiento en Google, es algo imprescindible. Otras cosas que también son muy útiles son los plugins, los plugins. Entonces, claro, un framework nos va a dar una serie de características y nos van a decir cómo tenemos que programar, pero claro, si otra persona
ha seguido la misma estructura para programar en ese framework, va a tener un componente con lo que nosotros necesitamos. Con lo cual, si otra persona ya ha hecho algo que, por ejemplo, un plugin para acceder a base de datos y generar un PDF a base de datos, pues si buscamos por ahí y lo encontramos, pues nos va a simplificar pues horas y horas de programación. Incluso lo va a hacer mejor que nosotros porque ya lo habrá testeado mal, lo habrá probado, llevará una serie de evolución y nos va a simplificar bastante el problema de cabeza. También otras cosas que nos pueden dar son las plantillas. Las plantillas, por ejemplo, las páginas web sería el marco, la cabecera, los laterales y el pie de página, que es lo que está común en toda la web. Entonces esas plantillas nos va a proporcionar una forma fácil de integrarlas, de cogerlas de otra persona y de utilizarlas para agilizar el proceso de maquetación. Entonces, por ejemplo, no sé si conocéis Joomla. Joomla tiene infinidad de plantillas que en un segundo, sin conocer nada de maquetación, te las bajas, la instalas y ya está. Entonces, es todo tan bonito, el framework es... ¿Cómo no he conocido nunca un framework? Esto es la leche. El mundo del chocolate. Pues también tiene inconvenientes. Por ejemplo, un inconveniente de los frameworks es la dependencia. Como los frameworks nos obligan a trabajar de su forma, nos obligan a poner los archivos donde ellos nos dicen, a programar las variables como ellos nos dicen, a crear las clases que ellos nos dicen, pues resulta que estamos muy ligados a ese framework. Tanto es así que, por ejemplo, cambiar de un framework a otro nos supondría prácticamente tirar todo el código y volver a escribirlo. ¿Qué más desventajas puede tener? La curva de aprendizaje. Aprender un framework, como te obliga también a seguir sus reglas, pues es muy laborioso, se tarda mucho tiempo y puede pasar perfectamente un par de meses hasta que empiezas a coger el tranquillo. De hecho, hay por aquí un chiste que viene en curvas de diferentes CMS y tal, y viene aquí Drupal y la gente ahorcándose de la curva de aprendizaje, crucificada y aquí muerta. Drupal es que dicen que es muy complicado. ¿Alguien conoce aquí Drupal o no? Bueno, pues nada. Y también, si vamos a hacer aplicaciones pequeñas, un framework tiene un esqueleto muy grande, tiene una serie de funciones que nos van a ayudar, pero claro, si vamos a hacer una mini aplicación, pues no nos sirve, estamos matando moscas a cañonazos. Entonces, si vamos a hacer algo pequeño, pues ahí en ese caso sí que a lo mejor nos conviene hacer código a pelo sin utilizar framework, pero como os digo, para algo muy pequeño. Entonces, según esto, ¿cuándo debemos utilizar un framework y cuándo no? Pues básicamente los frameworks se tienen que utilizar cuando, por ejemplo, tenemos una base de datos que tiene muchas relaciones y son muy complejas, porque, claro, como la base de datos nos va a permitir un sistema de unir las tablas entre ellas, de relacionarlas, pues va a hacer que eso nos simplifique bastante el trabajo, incluso que nos podamos olvidar de qué relaciones tiene. También, un factor muy importante es si tiene que ser mantenido por más de un año o si va a ser ejecutado el proyecto por más de una persona. Si van a acceder 3 personas para desarrollar la aplicación, puede ser un pitoste, puede ser un caos total. Si uno se encarga de hacer una cosa y lo programa de su forma, otro se encarga de hacer otra cosa y lo programa de su forma, pues cuando alguien tenga que ir a verlo, o si las personas lo dejan y lo coge otra persona, pues no se va a cargar. Entonces el framework sí que te ayuda con sus reglas estrictas a que cualquier otra persona que llegue o las personas que estén trabajando en ese momento se puedan aclarar mejor. Y también, por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto que es muy complejo y vemos por ahí un framework que ya ha hecho lo que necesitamos, pues lo podemos reutilizar y nos ahorra trabajo. Pues en PHP existen un montón de frameworks. Por ejemplo, aquí he citado CakePHP, que es el que nosotros utilizamos después de probar mucho. Symfony, que es otro framework muy famoso. Zen Framework, que es el framework que utilizan los creadores de PHP. CodeIgniter es un framework que ha salido ahora, que está teniendo mucho tirón. Y si os metéis, por ejemplo, aquí en PHP Frameworks, vais a tener un listado completo de todos los frameworks que hay, con las características que tienen, si soportan PHP 4, PHP 5, si tienen modelo vista controlador, si soportan múltiples bases de datos, y un montón de características más. Entonces yo os animo que si tenéis que hacer un proyecto, metéis esta página, veáis cuáles son vuestras necesidades, probéis muchos frameworks porque no hay ninguno que sea mejor. A base de probar uno y otro, pues vais a ver que uno se puede ajustar más para una situación en concreto
o incluso se puede ajustar más para vosotros. Entonces, alguien que os diga, este framework es el mejor y tenéis que coger este framework y seguirlo a pie de la letra, pues está equivocado, porque para una situación puede ser mejor uno, para otra situación puede ser mejor otro. Por eso lo mejor es probar uno, probar otro y ya que decidáis vosotros. Vale, y por último, pues vamos a ver un poquito qué es PHP. PHP, como ha dicho antes Dori, es el framework con el que trabajamos nosotros. Nos ha llevado un montón de tiempo buscar gente que supiera qué es PHP, porque la gente, por ejemplo, no ha oído nada de frameworks. Cuando cogíamos a alguien que tenía experiencia con PHP, resultaba que no sabía lo que era un framework, que nunca había trabajado con ninguno. Lo más próximo que había estado es, por ejemplo, trabajar con un Joomla, con un Drupal, pero tampoco se habían metido muy a fondo. A lo mejor sí que veían algo de programación sencilla y tal para Joomla, pero nunca se habían metido más allá. Entonces, por ejemplo, a nosotros, si alguien hubiera seguido otro framework, pues nos hubiera servido, porque más o menos todos los frameworks son iguales.